Y la otra vez también me contaste como la primera vez que oíste como una voz. ¡Wow! Mira, esto yo estaba en casa, tenía 40 de fiebre. O sea, ¿Cuántos años tenías en aquel momento? No, en aquel año... No, aquí ya tenía unos 30 y pico de años, Vale. O sea, no era jovencita. Bueno, soy Bueno, joven, hombre. Pero No. sí, ¿no? Unos 30 y pico, 30 Mm. y pocos, Mm. 30 y poquitos. Creo que mi hijo debería tener unos 9 años, pues sí, 32 años igual tenía. Y entonces yo tenía que ir al notario, había quedado pues para ir a una firma y me encontraba fatal, tenía fiebre y me metí en la cama y dije, me tomo un paracetamol, hago un poco de tiempo y a ver si así me recupero. Entonces estaba como dormida y de repente escuché, ven conmigo, hija mía, mira. O sea, es que siempre que lo recuerdo me pasa lo mismo porque vuelvo a sentir aquella emoción de decir, y me acuerdo que dije, no, ¿sabes? Me levanté corriendo porque pensé, se me llevan, me muero, es que me estoy muriendo, ¿sabes? Porque no me encontraba bien. Me metí en la de esto, me di una ducha y cogí el coche. Y cuando iba en el coche volví a escuchar, que además he hecho el mismo camino hoy. Sí, y estaba hablando con mi hermana y he dicho, mira, justo en este trayecto Fue la volví a primera vez que escucharlo, escuché una sí. Y nada, y yo bajé la música y todo, y dije, si sois vosotros a hablarme, y luego ya dije, la pongo a tope, no quiero escuchar nada. Y a partir de ahí ha sido una evolución muy bonita, la verdad que sí, porque luego tuve todo el método con el que yo empecé a trabajar, a dedicarme, a ayudar a las personas, que ha sido lo más bonito que he podido hacer realmente. O sea, fue una gran suerte que pasara lo que pasara con la empresa, porque realmente era como, ahora puedo preguntarme qué quiero hacer, no qué tengo que hacer, porque era como yo estaba trabajando, porque tenía que pagar la hipoteca, tenía un hijo pequeño, ¿sabes? Era como la obligación. No, en ese momento dije, ¿qué quiero hacer yo, no? Entonces pensé, oye, ¿y si los guías? ¿Y si es verdad esto que están diciendo? Porque, bueno, dijeron muchas cosas, explicaron toda mi historia, o sea que hubo una cosa muy bonita, ¿eh? Y entonces, bueno, pues empecé a desarrollarlo, hice escritura automática con todo el método este, y las gemas, entendí lo que significaban las 21 bolas, que eran 3 esferas de cuarzo, no eran bolas, eran esferas de cuarzo, que son las que yo uso para el diagnóstico, para la evolución, la evaluación emocional, mental y astral. Y luego las 18, que son pares de 9, que son las que uso pues para el cambio energético que necesita la persona. Y, o sea, a mí lo que me encantaría saber es cómo entendiste de este mensaje, un poco genérico, por decirlo así, cómo de repente supiste que necesitabas unas esferas en este caso No, bueno, de repente no. de repente. De repente no. Mira, esta amiga mía me hacía regresiones también para que yo de alguna manera fuera a ver dónde yo había desarrollado ese don, por qué tenía estas negaciones. O sea, ella lo hacía un poco para ver por qué me estaba negando, por qué tenía tanto miedo al juicio, a que me tacharan de loca. Y ahí empecé a hacer regresiones con ella. Entonces, a partir de ahí me salió una en la Atlántida. Y bueno, una cantidad de información brutal. Yo nunca había escuchado hablar de la Atlántida y yo hablaba de sillares, que no sabía ni lo que era, o sea, usaba palabras que no eran habituales. Y entonces empecé a buscar información, porque yo dije, no, es que hay un método, es que yo usaba un método y yo tocaba las bolas y yo estaba y veía colores en las esferas y ella me decía, si quieres, yo te voy acompañando, te voy haciendo más regresiones para ir directamente a ese punto e ir sacando la información de cómo trabajabas. Y entonces yo fui buscando mucha información de la Atlántida, me venía la palabra ataraxia, entonces, ¿cómo se trabajaba en la Atlántida? Pues por informarme. No había manera, hasta que un día descubrí que era yo la que tenía que escribir ese libro, que eso fue un sueño, además, que yo veía que lo abría y veía Esther Francia y decía, ostras, lo he escrito yo. Bueno, quitado eso, lógicamente yo empecé a preguntarles, entonces yo me ponía ya a hacer la labor de decir, hago escritura automática y que me lo expliquen todo. Y te diré una cosa,
Mi hermano un día me decía, qué suerte, porque a ti te han dado el método, a ti te lo han dado todo fácil, a ti te lo han enseñado, ¿sabes? O sea, es como, te lo han regalado. Digo, sí, cariño. Y de verdad que lo agradezco tremendamente cada día de mi vida, porque gracias a ellos yo estoy donde estoy y vivo lo que vivo y me siento plena y me siento feliz. Gracias a ellos, sin ninguna duda. Pero el camino no fue fácil, Mm. eso una. Y luego que yo tuve que coger todo eso que había escrito, y menos mal que lo había puesto en un libro. Yo tenía un libro encuadernado de hojas de borrador. Lo hago mucho, suelo hacerlo. En lugar de tirarlas, las encuadernos y lo pongo como libreta. Entonces, ellos habían ido escribiendo allí. Entonces, yo sabía el orden porque estaba encuadernado. Eso lo primero. Y luego, cuando lo transcribía, tenía que empezar a cerrar los ojos y decir, bueno, a ver, esta frase no tiene sentido. ¿Dónde va la coma? ¿Dónde va el acento? Y todo eso, después me explicaron que lo habían hecho para que yo lo fuera integrando dentro, porque si yo lo hubiera leído, no lo hubiera podido integrar, no me hubiera quedado dentro. Y es como que me lo Sí. activaron.